Buenas, profesor. Mi compañero Alejandro Arias Ortiz y mi persona Luis Mateo Ochoa Agudelo vamos a sustentar la práctica número 4 y la número 3. Mi compañero va a comenzar con el primer componente. Bueno, como primer componente tenemos la unidad aritmético-lógica ALU. Nuestra ALU estará en la capacidad de realizar cuatro operaciones, dos aritméticas suma y resta y dos lógicas AND y OR. Para determinar qué resultado de las cuatro operaciones debe ser la salida, implementamos un multiplexor con la siguiente codificación: 00 para suma, 01 para resta, 10 para AND y 11 para OR. Luego de esto, para realizar las operaciones nos apoyamos de las herramientas que nos ofrece Logisim: un sumador, un restador, una compuerta AND y una compuerta OR. Todas las operaciones reciben las mismas dos entradas de 32 bits y luego se decide mediante el multiplexor cuál debe ser la salida. Adicionalmente, nuestra ALU tiene una salida cero, que es uno cuando el resultado de la ALU es cero. Para determinar esto nos apoyamos de un comparador, el cual fijamos una constante cero y lo comparamos con la salida de la ALU. Todo esto se puede ver representado en la imagen que estamos viendo. Bueno, continuando con la práctica, hicimos el banco de registros. Bueno, nuestro banco de registros cuenta con 32 registros. Estos para simular los 32 registros de MIPS. Nuestro banco de registros cuenta también con 6 entradas y 2 direcciones de lectura que llamamos ADR1 y ADDR2. Una dirección de escritura ADDR3, una entrada que es el dato que queremos escribir, que es el data WRT, y una señal de reloj para escribir en el banco, y una señal para activar un decodificador que lo llamamos control deco. Para escritura, en ADDR3 se ingresa el registro en el cual queremos guardar el data WRT. ADDR3 también ingresa a un decodificador, que seleccionará el registro para que cuando se dé la señal de reloj se guarde en este registro. Y la misma señal de reloj está conectada a todos los registros. Bueno, para la lectura contamos con dos direcciones que, hablando antes, dijimos que las denominamos como ADDR1 y ADDR2, y todas las salidas de los registros están conectadas a dos multiplexores. Y para determinar qué salida debemos mostrar, conectaremos en cada multiplexor ADDR1 y ADDR2. Y de esta forma obtendremos en lectura lo que haya en el registro en la dirección que ingresamos en ADDR1 y ADDR2, como lo podemos observar pues en este momento en pantalla. Tres. Bueno, continuando también por acá tenemos la extensión de signo. Bueno, este componente es utilizado para extender de 16 a 32 los últimos 16 bits de las instrucciones sin afectar su valor. Esto se hace con el fin de poder operar ese mismo número en la ALU, debido a que la ALU recibe y opera con números de 32 bits. Bueno, esto se aplica según haga un ADI, ¿ok? Bueno, este número también es utilizado para determinar posiciones de salto. Para la creación de ese componente, nosotros empezamos con una entrada de 16, 0 a 15, la cual es el bit 15, y es el bit de signo y será replicado desde el bit 16 hasta el 31. Para esto usamos un multiplexor que la entrará como regla de decisión de bit 15. Bueno, cuando este sea 1, pondrá 1 en 16 bits, y cuando sea 0, pondrá 0 en 16 bits. Luego de eso, en la salida, nosotros ponemos de 32 bits, y en los primeros 16 conectamos el número tal cual, y en los otros 16 conectamos lo que nos arroja el multiplexor. Bueno, y aquí como podemos ver en Logisim está reflejada en la extensión de signo. Tres. Nuestro siguiente componente viene siendo la unidad de control. Nuestra unidad de control cuenta con 6 entradas, desde OP0 hasta OP5. Estas entradas son el opcode de la instrucción y sus salidas son las señales de control que serán conectadas a los diferentes componentes del procesador. Para la realización de este componente, nos basamos en la siguiente tabla que nos indicaba las entradas, cuando era formato R, cuando íbamos a hacer un LW, SW y BQ, y nos daba las salidas. Aquí en la siguiente tabla podemos ver el efecto de cada entrada cuando es 0 y 1, pero nosotros, adicional a eso, concluimos que era necesario adicionar en ese control un ADI para poder cargar los registros. Para eso utilizamos la siguiente lógica que está expresada más a fondo en la documentación de la práctica.
Como siguiente componente tenemos el control de la ALU. El control ALU consta de dos entradas, el ALU OP proveniente del control y el FUNC proveniente de los últimos dígitos de la instrucción. Para las operaciones LW, SW y BEQ, el FUNC no importa, debido a que no aplica para su formato. El ALU OP para la LW y la SW es el mismo, debido a que en ambos se debe realizar una suma en la ALU. Por eso sus salidas deben ser 00. Para el BEQ, el ALU debe realizar una resta y por tal motivo su salida debe ser 01. Para las operaciones suma, resta, AND y OR, el ALU OP es el mismo debido a que todos son formato R y estas serán diferenciadas mediante el func de cada instrucción. Bueno, por otro lado, tenemos el PC y el aumento de PC. Bueno, el PC es representado mediante un registro de 8 bits, en cual contiene la posición de las instrucciones que se leen en la ROM. Este PC se aumenta en 1 para pasar a ejecutar la siguiente instrucción o se aumenta lo que sea necesario para dar saltos en las a la siguiente instrucción, al valor que tenga el registro le sumamos un 1 con la ayuda de un sumador. Y para avanzar a una instrucción de salto tomamos el resultado del PC más 1 y le sumamos cuántas instrucciones se debe saltar. Bueno, a este número le aplicamos un Shift Left 2 y este lo conseguimos ayudándonos de un multiplicador por 4. Ok, para decidir qué salto se debe tomar, se utiliza un multiplexor que toma como decisión si el branch de control y la salida 0 del ALU ambos son 1. Y si esto se cumple, toma la dirección de salto y si no, avanza a la siguiente instrucción, como lo hemos aquí implementado en Logisim. Bueno, ahora, en cuanto a la memoria de instrucciones y memoria de datos, tenemos que nos apoyamos en la ROM, en la cual nosotros cargamos las instrucciones del programa que queremos ejecutar. Y bueno, para la memoria de datos nos apoyamos de una RAM, en la cual nosotros cargamos los datos que necesitamos al programa para su ejecución. Bueno, la memoria de instrucciones o la ROM va conectada al PC, que es quien le indica la dirección de la línea que debe salir a ejecutarse. Y bueno, para la memoria de datos RAM, nosotros solo accedemos a las instrucciones LW y SW con el opcode que entra en el control que determina si se debe escribir o leer. Y el resultado de la ALU nos arroja las posiciones en las que debemos leer o escribir. Y si la memoria de datos hace una lectura, el resultado se escribe en el banco de registros y esta decisión la toma un multiplexor. Y como podemos ver aquí, vemos el funcionamiento de todos los elementos en conjunto, en donde cada componente cumple su función específica. El PC es representado como un registro y con el proceso para actualizar la posición de salto, este lo utilizamos como la dirección en la memoria ROM, que en cada posición tiene una instrucción a ejecutar. Esa instrucción se parte siguiendo los parámetros de los formatos R, I, J e ingresándolos a los otros componentes. Siguiendo estos mismos parámetros, dependiendo del opcode, se realiza la operación que ésta indique. Bueno, como segunda parte de la práctica, nosotros tenemos un problema a resolver que es cuántos elementos son iguales a la resta de los dos primeros elementos en un vector. Y bueno, para dar solución a este problema generamos el siguiente código en Mars, como lo vemos en pantalla, que primero define un vector de enteros de tamaño 10 llamado vector en la sección .data. Segundo, el programa se divide en varias funciones, cada una realizando una tarea específica. Tercero, la función llenar vector llena el vector mediante la lectura de enteros desde la consola y utiliza el llamado al sistema syscall con el código 5 para leer los enteros. Como cuarto, la función resta resta los dos primeros elementos del vector y almacena el resultado en el registro T2. Quinto, la función buscar dato busca la ocurrencia del resultado de la resta en T2, perdón, en el vector y cuenta cuántas veces aparece. Sexto, la función mostrar resultados muestra los mensajes de salida y los resultados obtenidos y utiliza las llamadas al sistema syscall con los códigos 4 para imprimir cadenas y 1 para imprimir enteros. Y séptimo, finalmente, la función salir no contiene código y simplemente retorna al sistema operativo. Bueno, en general el código solicita al usuario que ingrese valores enteros en un vector, realiza una resta entre los dos primeros elementos del vector, busca cuántas veces aparece el resultado en el resto del vector y muestra los resultados obtenidos. Y aquí vamos a hacer una prueba de la práctica.
Bueno, este código funciona en MIPS, pero nosotros para implementarlo en Logisims quitamos las interacciones de usuario, eliminamos los buffers de texto y data. Y perdón, data será preestablecido en la RAM. El ciclo para llenar el vector no se utilizará porque este será llenado de manera manual. Y por esos motivos reducimos el código y lo pasamos a hexadecimal para hacer correo en Logisim, como podemos ver aquí en pantalla que está reducido a hexadecimal. Como siguiente paso vamos a hacer algunas pruebas del sistema. La prueba uno que tenemos es la función que nosotros mismos implementamos, ADI, en la cual vamos a guardar en T0 la suma de T0 y una constante 4. Este código lo pasamos a binario hexadecimal según el formato y lo ingresamos acá en la memoria ROM. Al dar el flanco de reloj, podemos ver que en el banco de registros, en el registro 8 que pertenece a T0, debería haber quedado guardado el 4. Y acá en efecto vemos que está guardado el 4 en este registro, o sea que nuestra ADI funciona correctamente. Como siguiente prueba, vamos a hacer una AT, en la cual guardaremos en T1 T0 más 4. Como en este caso T0 ya está en T0 es igual a 4, en T1 también debería quedar 4. Por eso aquí en el principal, cuando damos otro flanco de reloj, buscamos el banco de registros y vemos que el otro también quedó en 4. Como siguiente prueba, vamos a hacer una resta. En este caso, vamos a guardar en T2 la resta de T0 y T8. Como T0 es 4, haremos 4 menos 0 y por tanto T2 también debe quedar en 4. Para eso nos devolvemos aquí al principal, le damos otro flanco, buscamos en el banco de registros y vemos que evidentemente también quedó en 4. Como siguiente prueba, realizaremos el AT. En T3 guardaremos el AND, entre T1 y T0. Vamos acá al principal, damos el flanco y acá nos aparece evidentemente que quedó guardado el AND. Como siguiente prueba realizaremos el OR, que será guardado en el OR, será el OR de T1 y T0 será guardado en T4. Corremos acá la siguiente instrucción y en el banco de registros nos queda guardado el OR entre estas dos. De esta forma es que ingresamos todo nuestro código en hexadecimal, este de acá, para correr el programa que se ejecuta y corre sin ningún problema. Esta sería la sustentación de nuestra práctica 3 y 4. De igual manera, si queda alguna pregunta o algo que no se entiende en su totalidad, estamos dispuestos a resolverla. Muchísimas gracias.